Baruch Hashem, pues gracias a Hashem vamos a hacer una Mishnah. Pero bueno, bendiciones. Una Mishnah, nada más que nos falló el video, a ver qué pasó. Ok, ahí está. Baruch Hashem. Cambiamos de cámara, que el otro falló. Entonces, bueno, la Mishnah de Pirkei Avot es conocido también el libro como Ética de nuestros padres. La Mishnah es parte de la tradición oral. Y entonces digamos que este libro principalmente es un compendio de la sabiduría del pueblo de Israel, donde cada uno de los rabinos pues da un consejo. Digamos que son consejos que en particular ese curso que hemos llevado, llevamos gracias a Hashem en el capítulo 4, ya un poquito más de la mitad, pues son consejos de cómo percibir, digamos que la vida y también para hacer introspección, ¿no? sobre ello. Hoy nos toca iniciar un nuevo capítulo 4, y vamos a leer la Mishnah 1. En ese estaremos meditando con el favor de Hashem. Entonces nos preparamos. Beshem Hashem Naseh ben Asliach, Beshem Hashem Naseh ben Asliach, Beshem Hashem Naseh ben Asliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Baruch Hashem. Canción de Breslev. Betaer libeinu, lo deja behemet. 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 Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. 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 Akadosh Baruch Hu, אנחנו אוהבים אותך. 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 Santo bendito eres, nosotros te amamos. 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 Baruch Hashem, gracias al Creador. Entonces, Mishnah 1, capítulo 4. Dice así, Ben Soma dijo, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de toda persona. Entonces aquí el primer paso. ¿Quién es sabio? Aquel que aprende de toda persona. Acá hace referencia a esto. Dice, como se ha escrito en el libro de Teilín 119:99. De todos los que me enseñaron he obtenido sabiduría. Eso lo dijo el rey David. Otra traducción que se dice, de todos mis maestros aprendí erudición. Pero aquí para hacer ver que el sabio
no es una persona que llega y dice, yo ya sé, tú no me vas a decir nada. Eso es lo que hace que uno no tenga sabiduría. Cuando tú piensas que lo sabes todo. La persona sabia calla. Te explican algo, no pasa nada si te recuerdan algo que ya sepas. El sabio no tiene que demostrar que sabe. El sabio no tiene que demostrar que es superior a los demás. El sabio pues tiene ese valor, sabe lo que sabe y simplemente espera a que las cosas pasen. Por ejemplo, una de las cosas de cómo actúa el sabio es que el sabio no va a ser el primero que corra a hacer un acto de bondad cuando hay otros que pueden hacer el acto de bondad. ¿Por qué? Porque de alguna manera digamos que en cierta manera el sabio, si se da cuenta que los demás no tienen el conocimiento, sabe que necesitan el mérito. Entonces no intenta quitar el mérito a los demás. Si ve que nadie hace nada, él lo hace. Pero siempre tiene esa parte de ser paciente y esperar a que los demás primero actúen. Y entonces en ese sentido va a dejar que hablen los demás. Y va a escuchar. Si él considera que puede aportar algo, hablará. Pero si no, se quedará callado. Y entonces eso es lo que nos está diciendo el rey David. La persona que es capaz de estar callada es la que va a aprender. Cuando estés en una clase, si vas a una clase, ¿por qué vas a la clase? Porque quieres aprender. Pero si dices, sí, ¿verdad que esto es así, así, así? Te va a voltear el maestro. Sí. ¿Y verdad que es así, así, así? Ok. Bueno, ¿sabe qué? Pues usted la clase. Entendemos que el sabio aprende su idea de todos. E inclusive, aunque le repitan las cosas, sabe que es parte de un aprendizaje que tiene que repasar y demás. La siguiente pregunta que hace es, ¿quién es fuerte? Aquel que conquista sus pasiones. ¿Quién es fuerte? Aquel que conquista sus pasiones. Esa es la persona fuerte. Entonces, está escrito, mejor es el lento para la ira que un poderoso guerrero, y aquel que gobierna su espíritu es mejor que quien conquiste una ciudad. Mishle 16:32. Entonces el fuerte no se mide por lo que tenga o por lo que haga, sino por cómo se puede controlar. En ese sentido, ¿quién es fuerte? El que es lento para la ira. Te están a lo mejor sacando de quicio y demás, pero tú, esa es la persona fuerte. Y dice aquí, el que tiene mayor valor es aquel que se conquista a sí mismo, que no es impulsivo. Esa es la persona realmente fuerte. ¿Quién es rico? Pregunta ahora. Aquel que está contento con su parte. Rico no tiene que ver con cuántos ceros tienes en tu cuenta, con cuántas pertenencias tienes. Rico es realmente el que está contento con lo que tiene. Además dice, como está escrito, cuando comas de la obra de tus manos, bienaventurado serás y bien te irá. Teilín 128:2. Bienaventurado serás en este mundo y bien te irá en el mundo venidero. Y termina preguntando, ¿quién es honrado? ¿Quién es el que es honrado? Aquel que honra a los demás. Como está escrito, a los que me honran yo los honraré, mas los que me desprecian serán tenidos en poco. Shmuel Aleph 2:30. Entonces, en cierta manera hay tres preguntas. ¿Quién es sabio? ¿Quién es rico? ¿Quién es honrado? ¿Y quién es fuerte, no? Entonces, a ver, esa pregunta. ¿Quién es sabio? El que aprende a los demás. ¿Quién es fuerte? El que golpea a los demás. El que, bueno, va por ahí el que aguanta, por ejemplo, como ahorita lo dijo, la ira y todo eso, es el que se hace fuerte para no el que controla sus emociones. ¿Quién es rico? El que no ve nada, bueno, el que no le importa, pues sí, dijéramos lo mejor, ¿verdad? El que está contento con lo que tiene. El que está contento con lo que tiene es el rico. ¿Y quién es honrado? El que honra a los demás. El que honra a los demás, exactamente. Entonces serán estos cuatro.
Entonces, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de toda persona, dado que no le presta atención a su honor, sino que aprende de sus inferiores. Demuestra que su deseo por conocer es en aras del cielo y no meramente un pretexto para aumentar su vanidad. Tal persona merece ser llamada sabia. ¿Quién es fuerte? Aquel que conquista sus pasiones, como está escrito. Mejor es el lento para la ira que un poderoso guerrero, y aquel que gobierna su espíritu es mejor que quien conquista una ciudad. La virtud de ser lento para la ira proviene de la misma fuerza interior necesaria para luchar contra las propias pasiones e inclinaciones naturales. La virtud de gobernar el espíritu debe ser adoptada por todo aquel que sale victorioso, tal como un rey que conquista una ciudad, de modo que puede vencer a sus emociones y tratar de manera magnánima con aquellos que se rebelaron en su contra. Entonces digamos que el fuerte en realidad es aquel que no sucumbe ante la ira. Aquel que aunque lo estén ofendiendo, no... Tiene la paciencia. Sí. Digamos que te dicen guapo y dice Baruch Hashem. Te dicen feo, Baruch Hashem. No importa. Controla sus emociones. Cuando comas de la labor de tus manos, es decir, no buscas amasar riquezas de maneras certeras, entonces bienaventurado serás y bien te irá. En verdad, bienaventurado serás en este mundo, siendo independiente de otras personas, y bien te irá en el mundo venidero, pues no habrás sucumbido a la deshonestidad y a la injusticia. Entonces digamos que esa es la persona rica, la que está contento con lo que tiene y que se gana su sustento. De hecho, el rey Shlomo dice que esa es lo más grande, ¿no? Cuando la persona es capaz de darse cuenta que todo depende de Akadosh Baruj Hu y que Akadosh Baruj Hu le da todo lo que necesita. Por eso digamos que no tiene por qué entristecerse. Como decíamos, ¿no? Hashem me ama, esa es la emuná. El bitajón quiere lo mejor para mí. Entonces la vida que tengo es la mejor vida que puedo llegar a tener. ¿Quién es honrado? Aquel que honra a los demás. Cuando la persona honra a los demás debido a que ellos también están creados a la imagen divina, está en esencia honrando a Dios. Por lo tanto, Dios lo honra a su vez y la luz divina que se encuentra en el corazón de su ser brillará para todos como una antorcha. Entonces realmente cuando tú quieres que te honren, empieza por honrar a los demás. Se dice que los sabios cuando llegaban a una fiesta, llegan y se sentaban en el lugar más alejado de todos. Y dicen los sabios, es mejor que te digan, ven y acércate, a que tú estés cerca y te digan, ve y aléjate. Entonces cuando llegues a una fiesta, siéntate en el lugar más alejado para que te acerquen. Pero no pienses que porque eres un conocido, alguien cercano a la persona, te vas a sentar al lado de ellos. Entonces digamos que eso implicaría la última parte, ¿no? ¿Quién es honrado? El que honra a los demás. O sea, persona que no es que te veas menos, porque no significa que te menosprecies, sino más bien que honres a los demás. Decir, no, yo no tengo los méritos como para estar al lado de la persona que está auspiciando la fiesta. No, mejor voy allá lejitos para que no estén cerca los que son más cercanos a él, ¿no? Y entonces casi siempre pasa que van por ti. ¿Qué haces hasta acá? No, ven, acércate. Vamos a andar un poquito en interpretación. Dice Rabbi Natan, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de toda persona. Dice, un verdadero sabio puede recibir sabiduría y alusiones sobre cómo acercarse a Dios allí donde se encuentre. Es decir, que el sabio sabe que además de él no existe nadie. Y entonces puede conectarse con Dios en cualquier situación. Es lo que dice el Rebbe. No hay lugar donde puedas esconder de ti. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si bajo las profundidades del mar, allí estás tú. Si voy del otro lado de las montañas, allí estás tú. De manera que, ¿en dónde puedo esconder de ti? En ningún lado. Tú estás en todos lados. Entonces, en ese sentido, el sabio sabe que puede acercarse en donde quiera que esté a Hashem bendito. Entonces, por esa razón es que él no va a sentir ira, no va a sentir que Hashem lo está rechazando, sino simplemente sabe que Hashem, como un buen padre, está haciendo que se esfuerce en ganarse cada cosa. Incluso en un lugar carente de santidad, ahí también puedes encontrar a Hashem, dice el Rabbi Natan. En todo lugar es posible encontrar algún bien oculto, en concordancia con el verso, porque desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrece incienso y ofrendas a mi nombre. Malachi 1:11. ¿Qué significa?
que no hay cosa que pase en tu vida que no sea dirigida por Dios, que no sea lo mejor para ti. Entonces el sabio tiene un eshlema, una fe completa, de que Hashem lo ama y que no hay momento en que lo abandone. Ese es el sabio. Entonces, en principio podemos concluir que el sabio es aquel que tiene una fe completa en Hashem. Continúa: está prohibido que la gente común se ponga en peligro entrando en esos lugares, pues pueden quedar allí atrapados, pero el sabio puede encontrar sabiduría incluso allí, como afirma la Mishnah. Quien es sabio, aquel que aprende de toda persona. Likutei Halachot, Shabbat 6.8. ¿A qué hace referencia aquí? Pues como dice el Teilim 1, ¿no? ¿Qué dice el Teilim 1? Que no te sentarás en mesa de escarnecedores. Digamos que una persona común, si se junta con personas que escarnecen, no hay manera de aprender. Va a aprender lo negativo, no cosas positivas. Pero el sabio puede estar con esos mismos escarnecedores y aprender mucho, y no cosas negativas. ¿Qué hace el sabio entonces? El sabio se pregunta: ¿por qué estoy en medio de escarnecedores? Hashem, ¿por qué estoy en medio de esos escarnecedores? Ya sé. Me trajiste aquí en medio de esos escarnecedores para que yo vea cómo hacen sufrir a la gente y que yo pueda de alguna manera darme cuenta que así como ellos son descuidados en su hablar, Hazbe Shalom, si yo descuido mi hablar puedo causar daño como ellos lo hacen. Y entonces siempre puedes tú encontrar una enseñanza en cualquier situación, aunque sea negativa. Si Hashem te pone una situación negativa es porque, dice el Rebbe Nachman, en tu interior seguramente está la fuerza de quererlo hacer. Y Hashem te lo muestra para que te des cuenta lo grave del daño que hace ciertos comportamientos, ¿no?, en la persona. Y entonces ahí aprendes a que no es una manera correcta de actuar. Pero siempre traten de ver eso, o sea, en lugar de juzgar que no se portan bien o se comportan correctamente, más bien pregúntense: ¿por qué estoy yo viendo esto? ¿Por qué Hashem me tiene en esa situación? La respuesta es porque tienes que trabajar eso para no ser igual. Dios nos guarde. Rabbi Natan también dice: cada persona tiene una manera diferente de pensar. Dado que sus rasgos de carácter y sus actitudes varían de acuerdo al equilibrio de los elementos que componen su naturaleza, aquí de elementos se refiere a los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Y dice, si un cierto elemento es el dominante, la persona se va a diferenciar por un cierto rasgo de carácter y la tendencia hacia cierto punto de vista, mientras que otra persona puede tener un rasgo opuesto y un punto de vista también opuesto. Por ejemplo, una persona que se rige por el fuego es la que va a ser iracunda, es la que va a ser impaciente. Una persona que se rige por el agua, pues va a ser una persona que va a tender a querer ayudar mucho, pero también va a ser una persona muy dócil. Una persona que representa el aire es una persona con espíritu de aventura, no puede estar quieta como el aire, quiere andar por aquí para allá, hiperactiva, y ese es el elemento, ¿no?, del aire. Mientras que una persona que es tierra es una persona pasiva. Oye, vamos, no, aquí estoy bien, es tierra. Entonces el perezoso tiende a ser tierra. Pero también digamos que ese no es que sea perezoso, más bien la cualidad del que puede ser en un solo lugar es el que puede dedicarse al estudio. Porque puede tener aquí, estar estudie, porque digamos que no tiene ambiciones, o sea, no es que sea ambicioso en lo material. Le he dado este elemento para que sea un estudioso de Torah y pueda enseñar. Entonces cada elemento tiene una particularidad, o sea, no es que un elemento sea negativo o no, depende cómo es que tú lo aplicas. Por eso aquí dice el Rabbi Natan que tienes que saber que los rasgos pues se deben a cómo la persona interprete esos elementos. Un ejemplo que muchas veces damos es, por ejemplo, quien nace, inclusive los astros rigen una naturaleza. Si alguien nace con ascendencia en Marte, Marte es llamado el planeta rojo. Marte representa en cierta manera, digamos, que la sangre. Entonces quien nace con ascendencia en Marte es una persona que le va a gustar la sangre. ¿Y entonces qué significa eso? ¿Que va a ser un vampiro? No.
sino más bien significa que le va a gustar ver sangre, trabajar con la sangre. Entonces puede ser en el aspecto positivo un laboratorista de análisis clínicos sanguíneos, puede ser un carnicero, puede ser un doctor, si se encausa correctamente. Si Dios libre no se encausa correctamente, puede ser un criminal. Entonces cada persona tiene estos rasgos de carácter, pero va a depender de qué elemento tiene, pero también si es sabia o no es sabia. La persona sabia sabrá que el mal no existe. Existe el no quererse esforzar. Y el sabio lo sabe muy bien. O sea, si yo no he crecido no es porque no tenga la capacidad, es porque no me he esforzado. Si yo no puedo vencer una mala cualidad no es porque no pueda, es porque no me he esforzado. Entonces el sabio no se engaña. En ese sentido, digamos que ¿quién es sabio? Pues precisamente el que aprende de todo. En asuntos sagrados, la persona que busca la verdad debe mantenerse firme en el punto de vista, en el rasgo bueno o en el sendero correcto que crea que es el adecuado, sin permitir que los demás la desvíen. Debe ser audaz como un leopardo en su servicio a Dios, como dice el Tratado de Avot 5.20. Sin embargo, nunca debe ser tan obstinada como para llegar a odiar o despreciar a su amigo o a cualquier otro que no comparta su punto de vista. Más bien debe mirar a su prójimo con un buen ojo e intentar encontrar en él alguna virtud. Entonces digamos que el sabio se gana su sabiduría en poder escuchar otros puntos de vista. No significa que escuches otro punto de vista que alteres tu punto de vista. No, simplemente respeta los puntos de vista de los demás. Como hemos hablado, nosotros somos Breslev y hay una forma de cómo se interpreta la Torah para Breslev, pero también está Chabad, pero también está, digamos que el judaísmo ortodoxo, tanto askenazí como sefardí, y muchas líneas más, conservadores, reformistas, que pueden estudiar el mismo libro que estamos estudiando nosotros y tener interpretaciones distintas. Pero aquí lo que nos está diciendo, seamos audaces como un leopardo del servicio a Dios. Toma todo lo que mejore el servicio a Dios. Eso es el musar precisamente. Nosotros podemos escuchar musar de cualquier línea, porque el musar te ayuda a mejorar tus rasgos. Entonces aquí a lo que hace referencia Rabbi Natán es de que una persona sabia no odia, una persona sabia no se enoja, una persona sabia no se deprime. Entonces aquí nos está diciendo en cierta manera, o sea, si tú te deprimes, el Rebbe, como siempre en su dureza, te dice, pues no eres sabio. Si tú te enojas, te dicen al Rebbe, no eres sabio. Y así en cada rasgo, ¿no? Entonces la sabiduría implica tener, en cierta manera, muy claro y en control, en un equilibrio todas sus emociones también, que va de la mano con el ser fuerte. Pero sobre todo el sabio entiende que hay diferencias y puede vivir con esas diferencias. Al relacionarse así con todos, podrá recibir de todas las personas que encuentre buenas ideas en el servicio divino. Como afirma la Mishnah, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de toda persona. Entonces, digamos aquí, lo que te está diciendo la Mishnah y el Rabbi Natán es que para que seas sabio tienes que aprender a escuchar a los demás. Esa es la clave. Habla menos, escucha más. De otra manera no vas a aprender sabiduría. Sin embargo, nunca debes ser obstinado, es decir, nunca quieras defender tu punto de vista. El sabio no defiende puntos de vista. El sabio integra el conocimiento del otro como suyo y se hace, digamos que un criterio. Entonces el sabio tiene criterio. Al relacionarse así con todos, puede recibir a toda persona, es decir, que no tiene conflicto en recibir a cualquier persona, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos, gracias a Hashem, la capacidad de que si aquí están en una clase, ya sea de la Mishnah o una clase de mujeres, llegasen mujeres de otras religiones, no habrá problema. De verdad, eso no habrá problema. Hasta les prometo que pueden llegar y sentarse y ni darse cuenta que no creemos en Yeshua. ¿Por qué? Porque nosotros vamos más allá, trascendemos, digamos, de cualquier forma de pensamiento. Y aunque expresen de Yeshua, podríamos, digamos, que mover la información de manera que ellas puedan recibir en ese nivel en el que se encuentran, sin tener que cambiar su forma de pensar. Ese es el sabio.
El sabio transmite sabiduría sin querer moldear al otro. Entonces ese es el sabio realmente. Se mantendrá firme en convicciones, no le pasa nada si escucha otros comentarios, y en su buen sendero también, como corresponde, pero al mismo tiempo evitará juzgar al otro de manera negativa. Y aunque su amigo difiera de ello, su amor se mantendrá firme. Entonces, ¿qué significa eso? Que sus amistades son largas también, porque precisamente su sabiduría hace ver que cada persona tiene algo importante que contribuir. De manera que, dice, quién sabe, quizás su amigo se vio compelido a tomar el punto de vista que sostiene debido a la raíz de su alma. Entonces cada uno tiene una raíz en su alma y esa raíz es lo que nos permite comportarnos de una u otra manera. Entonces con una persona no es que sea necia, es que la raíz de su alma está ligada a un punto de vista diferente. Como enseñaban nuestras abuelitas, decían, ve mis dedos de la mano, así son los hijos. ¿Como largos? No, diferentes, ¿no? Ningún hijo es igual. Cada uno tiene un punto de vista diferente. Y entonces el sabio sabe eso. Entonces también uno como padre tiene que aprender a ser sabio. Mis hijos no son iguales. Tienen diferentes formas de ver la vida. Mis amistades no son iguales a mí. Tienen una forma diferente de ver la vida. Entonces es empezar a aprender a vivir con esas diferencias para crear armonía. Y sobre todo en el matrimonio hay que ser sabios para que no se entre en conflicto. No se trata de que yo convenza a mi pareja que piense igual que yo, sino más bien de que ambos conocimientos coexistan. Y entre los dos se alimenten y se hagan más sabios, integrándose el uno al otro. Incluso si la persona ve que su amigo se ha alejado del sendero correcto, debe juzgarlo de manera favorable y buscar en él algún punto bueno, como tanto ha insistido nuestro querido Rebbe Nachman. Cualquier persona tiene puntos buenos. Entonces, en ese sentido, digamos que es importante tratar de ver siempre que no hay casualidades. Entonces, Hashem es quien controla y dirige todo, y seguro que hay una razón de por qué Hashem permitió que eso sucediera. Dice inclusive, si es posible hablar con él con verdad y simpleza, sin ningún deseo egoísta de ganar una discusión, sino solo para guiarlo hacia el reconocimiento de la verdad y volver al sendero correcto, qué bueno y agradable será. De lo contrario, el menos no debe odiarlo. Debe seguir amándolo y tratar de encontrar los puntos buenos del otro para poder mantener una relación amistosa con él. Eso es lo que permite que el mundo se mantenga. Likutei Halachot, Birkot Arreya, Beshar Berajot Pratiot 5.6. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que una relación se debe establecer en base a respetar los puntos de vista de los demás. Y aquí está diciendo, o sea, fíjense que es algo muy fuerte que dice el Rebbe, que inclusive si la persona estuviese en la herejía, en la idolatría, yo no voy a pelear con él cuando estemos en una cuestión de debate. No es mi función ganarle. Mi función es ayudarlo a que retorne. Cuando una persona hace cosas que no son debidas, muchas veces lo hace porque quiere llamar la atención en forma inconsciente. Se siente rechazada y por eso actúa de esa manera. Entonces la siguiente vez que yo vea a un hijo, un amigo que actúa de una forma extraña, como la defensiva en realidad es que la persona está queriendo sentirse aceptada, amada. Ahora, ¿quién es fuerte? Aquel que conquista sus deseos. Dice el Rebbe Nachman, la fuerza depende principalmente del corazón, pues aquel que tiene un corazón fuerte no se intimidará ante nadie y ante nada. Tal persona puede realizar hazañas asombrosas, ganar batallas mediante la fortaleza y el poder de su corazón, corriendo sin temor hacia el centro de la contienda. Ese es el significado de quién es fuerte, aquel que conquista sus pasiones. En otras palabras, la verdadera fuerza es más una expresión de la resolución interior que un poder físico. Entonces la persona fuerte es aquella que no se intimida, aquella que ante la prueba dice, Hashem controla y dirige todo. Hashem hace todo para bien. Hashem tiene un propósito. Es aquella persona que no se desespera y no deja que todas las emociones fluyan. Dice, ¿por qué me enojo si Hashem es el que me está probando? ¿Por qué me entristezco si es Hashem el que tiene control de las cosas? Esa es la persona fuerte.
El que grita, el que golpea, es la débil, porque se desespera y quiere imponerle a los demás. Realmente aquí se dan cuenta, la fuerza es todo lo contrario. La fuerza es la que resiste. Es precisamente, digamos, que esa forma en donde no hay desbordamiento de emociones. Así la fuerza de Sansón, de quien es escrito el Espíritu de Dios, comenzó a impulsarlo en el campo de Dan, entre Sorá y Estaol. Shimshon, que está escrito en Jueces 13:25, dice, tiene que ver más que nada con esa fuerza interna. O sea, se dice que Shimshon, su fuerza radicaba en la cabeza, en el cabello. Y que eso le permitió a él tener una fuerza descomunal, o sea, al grado de que él, digamos que era capaz de levantar cosas que pesaban mucho, cientos de veces su peso, casi como las hormigas. Destruyó un edificio con solo mover los barrotes, los pilares. Pero ¿en qué radicaba su fuerza? En mantener sus emociones. O sea, al final de cuentas, a veces lo podemos pensar como algo literal, ¿no? Y a veces el Tanaj nos habla de cosas así muy grandes, pero siempre lo mejor es irnos por el camino de la Kabbalah, donde el pilar de una persona que es lo emocional, su psiquis. Entonces, en ese sentido, la psiquis es la que dirige, la que controla. Y entonces, mover un pilar que implica cambiar pensamientos. Pero el pensamiento de uno. Cuando una persona viene a destruirte, viene y te ataca, tu forma de pensar, te dice que estás mal. Sansón era capaz de tomar el consejo y destruir todo y volverlo a construir. La fuerza radica en eso, en tener la capacidad, como dijo nuestro Rabarush en la canción, de hecho la que cantamos, Mashe Haya Haya, de decir lo que pasó, pasó, lo importante es empezar de nuevo. En eso radica la fuerza, que empieces sin desesperación, que empieces sin depresión, que empieces sin enojo, que siempre veas tú que esa Hashem que te está diciendo, no hijo, hazlo otra vez. Ya avanzaste y te lo tiran. No, no lo estás haciendo bien. Empieza otra vez. Y así finalmente te vas a volver un experto y lo harás como Hashem quiere que lo hagas. Continúa, en esos lugares el Espíritu de Dios se posó en Shimshon y lo vistió de fuerza. En otras palabras, le llegó la fortaleza espiritual y el poder sobrehumano del corazón y pudo así realizar actos de tremenda fuerza. Likutei Moharan 1.2.49. Ahora, ¿por qué dice aquí logró hacer actos de tremenda fuerza? ¿Qué es lo que representa el corazón? Los deseos. Cuando tienes un deseo muy grande por algo, lo logras. Y eso se aplica a la plegaria. La plegaria, Hashem te puede responder cualquier cosa, pero lo que más desees es lo que te va a responder primero. Hashem, desea un coche. Si lo deseas demasiado, te prometo que mañana tienes carro nuevo. Pero tienes que despertar ese razón, esa voluntad. El razón depende del deseo. Por supuesto que ese deseo tiene que ser sagrado. Entonces, cuando tú haces las cosas pensando en unidad, esa es la fuerza más grande que puede haber. Porque no estás disminuyendo a la otra persona, la estás integrando a ti también. Y cumples el anterior, te vuelves sabio también, porque aprendes también de esa persona. No importa la edad. O sea, aquí, si se han dado cuenta en algunas clases que las niñas participan, a veces dicen cosas que dicen, wow, ¿cómo llegó ese pensamiento? Pero precisamente cuando yo digamos que me abro mi mente a aprender de todos, hasta de ellas puedo aprender, aunque son más pequeñas. Eso es el ser sabio. Y el ser fuerte es, no te desesperes. Hashem controla y dirige todo. Hashem todo lo hace para bien, todo tiene un propósito. Entonces descansa en Hashem. Controla tus emociones. Es más fácil, dicen los sabios, conquistar una ciudad que dejar de enojarte. La verdad es más fácil. Es más fácil construir una casa que dejar de enojarte también. Por eso es más fuerte el que controla sus emociones. Dice Rabbi Natán,
Aunque el deseo de relaciones maritales proviene del aspecto de la Geburah, del rigor, que es la fuente de todas las pasiones ardientes, es posible que el otro lado no tenga conexión alguna con ello. Zohar Aleph 186b. Por el contrario, para aquellos que se han santificado, las relaciones maritales se vuelven una forma de plegaria. Toda la santidad y la conciencia superior que estaban aprisionadas en lo no santo se liberan rectificándose hacia el pecado de Adán. Likutei Halachot de Barim, Ayotzin Min Nahai 2.2. Entonces está diciendo aquí Rabbi Natán que aquella persona que de alguna manera siente un gran deseo por las relaciones sexuales es porque está conectado con la Geburah, el rigor. Y entonces por eso cae en el asesinato, aunque sabemos que la inmoralidad sexual está en el otro lado, el lado del Gesed. Te dice, sí, pero en realidad el deseo de las relaciones viene del lado de Geburah. Es cuando ese deseo pasa al otro lado. ¿El otro lado qué significa? Que desvirtúas tú las relaciones sexuales. Geburah representa el asesinato. Cuando una persona cae en inmoralidad sexual se está asesinando a sí misma. O sea, aquí te está indicando Rabbi Natán que el hecho de que tú no controles el deseo sexual es la peor falta de asesinato que puedes hacer. Y te dice, pero cuando tú realmente te santificas, es decir, respetas a tu esposa, a tus ojos no hay alguien, tanto para la esposa como el esposo, no hay alguien mejor, y siempre estás viendo sus virtudes, y constantemente agradeces a Hashem por tu pareja. Fíjense lo bonito que dice aquí. Cuando tienes intimidad sexual, es la plegaria más sublime que le vas al Creador. ¿Alguna vez pensaron que tener relaciones sexuales podría ser una plegaria? Dice Rabbi Natán, lo es si se santifican, si realmente desarrollan ese amor el uno por el otro, si realmente se preocupa el uno por el otro. Pueden llegar a esos grados de que esa unión es una plegaria para el Creador. Cambia el tema, el Rab dice, ahora, ¿quién es rico? Aquel que está contento con su parto, con lo que tiene. La riqueza no depende de cuántos ceros tengas, no depende de dónde vivas. La riqueza depende de que estés satisfecho con lo que tienes. Si te la vives quejando de lo que te falta, eres pobre. Y lo seguirás haciendo mientras te sigas quejando. Lo primero que tienes que aprender es a dejar de quejarte. La riqueza empieza por valorar lo que tienes. Gracias a Hashem. ¡Ay, qué padre computadora tienes! No es i9. Oye, pero tienes una computadora, te da todo lo que... Pero estás deseando la i9 de este año. No, o sea, digamos, valora cada cosa que tienes. Hashem determinó que lo que tienes es lo mejor. Entonces es la persona rica. La verdadera riqueza es saber que eres amado por Hashem y que tienes lo mejor de tu Padre en el cielo, que cuida de ti y te ama siempre. La gente que está atrapada en la búsqueda de dinero suele fallecer llena de deudas, sin nada para mostrar por sus esfuerzos. Aunque no fallezcan debiendo dinero, viven como deudores de sus deseos. Siempre están deseando algo y se deben muchas cosas. Todos los días corren y se afanan e incluso arriesgan su vida y corren peligro constantemente, solo para satisfacer sus anhelos de riqueza. Son como deudores que nunca llegan a pagar lo que deben, pues nadie muere habiendo satisfecho siquiera la mitad de sus deseos. Kohelet Rabá 1.34. Entonces, ¿quién es rico que está contento con lo que tiene? Pero si tú eres una persona ambiciosa, que quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más, dice el rey Salomón, esa persona nunca va a ser satisfecha. Es la más pobre que puede haber. Inclusive dice en el libro de Mishle, el rey Salomón, que la persona rica tiene temores, no puede vivir en paz. Pero hablando aquí de rica en cosas materiales, que a sus ojos es rica. Dice, la persona rica no tiene paz. La persona que tiene posesiones no tiene paz. ¿Por qué? Porque está
con el temor de que le roben lo que tiene. Se siente insegura. ¿Pero por qué es eso? Porque no agradece lo que está teniendo. Entonces, esta Mishnah nos viene a enseñar que en realidad eres rico. Todos somos ricos. Tenemos más de lo que necesitamos. Lo que nos hace falta es agradecer por lo que se tiene ahorita. No menosprecies lo que tienes. Eso lo vemos en el caso de Jacob. Jacob se regresó por una corcholata, dice nuestro Rabbi Jonathan, cuando el ángel lo atrapa. Si no hubiese regresado por la corcholata, ni pelea con el ángel. Pero ahí hay una cuestión diferente, o sea, no es que él fuese miserable, y decir, no, es que mi corcholata. Lo que pasa con Jacob es que dijo, todo es valioso porque me lo dio Hashem. Esa corcholata, pues no importa que no lo ocupe, pero me la dio Hashem, y por eso tengo que regresar por ella, porque estoy agradecido con cada cosa que Hashem me dio. A lo mejor ni Jacob sabía para qué era una corcholata. No había todavía refrescos con corcholata, ¿no? Pero él dijo, me lo dio Hashem y lo voy a conservar. Entonces eso es lo que hay que ver, o sea, cuando tú recibes algo de Hashem te lo está dando, empieza por agradecer. La riqueza de tales personas no es riqueza en absoluto, nos dice, o sea, la que habla del que busca dinero, tiene dinero, pues no recibe ningún placer de ello. Le es imposible obtener abundancia y sustento celestial, o adquirir dinero que pueda ser llamado riqueza, es decir, riqueza santa, con lo cual se sentirán contentas con su parte. El verdadero rico es aquel que está contento con su parte, tenga o no tenga dinero. Un rico dice, hay una historia que también se cuenta en el Talmud, que era un hombre muy adinerado, que todos los días comía el mejor alimento que pudiese comer. Y entonces en la sinagoga hace un rezo y dice, Hashem, te doy gracias, porque nunca he tomado provecho de este mundo. Y se oye una voz por ahí que dice, voltea y dice este hombre, sí, es en serio, nunca he tomado provecho de este mundo. ¿Cómo dice eso? Le dice el hombre, ¿no? Todos los días come usted los mejores manjares en su casa. Y dice que no está tomando provecho. Y contesta este hombre, dice, no he tomado provecho porque yo no siento que lo que coma sea lo que yo busque o necesite, o sea, parte de un orgullo, no. Es lo que Hashem me está dando. Si Hashem quiere que coma caviar todos los días, pues ¿quién soy yo para oponerme? Si Hashem quiere que yo tenga Mercedes-Benz, ¿quién soy yo para oponerme? O sea, en ese sentido, digamos que el rico que está satisfecho con lo que tiene, lo ve así. No ve como que le falte algo, sino ve que lo tiene todo. Por eso Jacob, cuando viene su hermano, le da los animales y le dice, y todos esos animales, le dice Safa a su hermano Jacob, son tuyos, amo. Pero yo tengo mucho, le dice Safa a Jacob. Y Jacob le responde, sí, pero yo tengo todo. Él sabía que Hashem es la fuente de todo. Y Hashem es el todo. Entonces eso es lo que te va a hacer rico. Que entiendas que con Hashem no tienes todo. En ese sentido, si habláramos de los estudios de Torah, hay una frase entre los estudios de Torah, dice, pan con sal comerás y en el suelo dormirás. Ese es el que quiere hacer estudios de Torah. ¿Quieres ser un gigante en Torah? Pan con sal comerás y en el suelo dormirás. ¿Qué significa eso? Tienes que aprender a valorar lo mínimo. Baruch Hashem. O sea, no es de que, ay, ¿dónde me duermo? No, pues ahí, mire, métase ahí abajo de ese y ahí no va a sentir frío porque está la maderita y lo va a calentar. Ay, Baruch Hashem, que hay madera. Porque podría salir peor, que me quede por acá y si me dé frío, ¿no? Entonces, digamos que esa es la parte de aquí quiere que veamos el Rabbi Natán. En verdad, esta es la esencia de la riqueza, como decían nuestros sabios. ¿Quién es rico? Aquel que está contento con su parte.
Solo quebrando el deseo del dinero es posible experimentar la verdadera alegría, dice el Likutei Moharan 1.23.8. ¿Quieres ser una persona alegre? No desees el dinero. Lo mismo aplica al honor. Se dice que el rey Shaul, el primer rey de Israel, corría detrás del honor. ¿Y saben qué pasaba? El honor corre más rápido. Nunca lo alcanzó. Por más que se esforzó el rey Shaul en alcanzar el honor, nunca tuvo el honor. Después de él, Hashem elige a David. Y de David se dice que David huía del honor. Y el honor siempre lo alcanzaba. Tú no tienes que buscar las cosas van a llegar a ti. Tú solamente agradece por lo que tienes. Y haz tu parte. Hashem, necesito pagar deudas. Hashem, por favor, ayúdame. Te doy gracias porque he comido, porque tengo todo lo necesario. Y estoy haciendo mi parte, ya me paré. Envíame los clientes, y ve que es lo mejor, cada día es lo mejor que puedes recibir de Akadosh Baruj Hu. Con gratitud. Rabbi Natán agrega, dice, al dar caridad transformamos el anhelo de riqueza y podremos entonces unirnos a Dios, la fuente de toda abundancia, y recibir sustento de la fuente de santidad, habiéndonos liberado de una vida de constante ansiedad debido a la búsqueda del dinero. Nos regocijaremos con nuestra parte, estaremos contentos con aquello que Dios nos ha dado y siempre confiaremos en Él, así como Dios nos bendijo hasta ahora con sustento o con riqueza, así continuará haciéndolo en nuestra vejez, proveyéndonos en su bondad de todas las necesidades que tengamos. Entonces, en pocas palabras nos está diciendo, no tienes por qué preocuparte, libérate. O sea, no sientas deseo por el dinero. El dinero es necesario, sí, pero no es la finalidad de nuestra vida. Déjalo menos a Kadosh Baruj Hu. Hashem, tú sabes mis necesidades. Por favor, permite que esas puedan ser cubiertas. Y Bezrat Hashem, como en la historia que contamos del señor del burrito, ¿no? Tuvo el bitajón y finalmente el sustento le llegó. Baruch Hashem, continúa el Rabbi Natán. Dice, de manera que si tú haces así, estarás contento y confiarás siempre en Hashem. Tienes que saber que la pobreza es el tikkun para la riqueza. Es decir, es posible rectificar el deseo de dinero cuando nos consideramos como pobres y humildes. Sean cuales fueren las circunstancias, así seamos realmente pobres o de clase media o extremadamente ricos, esa actitud sigue el ejemplo del rey David, quien en la cima de su poder y riqueza constantemente decía, pobre y necesitado soy, Telín 109:22. ¿Por qué decía pobre y necesitado soy cuando era el rey y podía tener lo que él quisiera? Porque no tenía, para él lo más importante era la relación con Dios. Cuando él se desconectaba con Dios era lo que decía, pobre y necesitado soy. Los salmos expresan toda esa parte de David, de cómo él anhelaba pegarse a Dios. Y entonces digamos que cuando él trasreía sentía una persona pobre, porque no sentía la presencia divina, se sentía indigno. Todos debemos comprender la profundidad de nuestra pobreza en este mundo. Ni siquiera el Sadik puede cumplir totalmente con sus obligaciones hacia Dios en este mundo, como está escrito. No hay Sadik en la tierra que sea tan recto como para hacer solo el bien y no pecar, dice Coelet 7:20. ¿Cuánto más será entonces con el resto de la humanidad? Nuestras acciones no nos proveen ni siquiera de la mínima porción de pan y agua. Solo comemos debido a que Dios sustenta el mundo en su bondad. ¿Qué nos está diciendo aquí el Rabbi Natán? No creas que tú trabajas para tu sustento. No porque te salgas temprano a trabajar y hagas lo que hagas, te ganas el sustento. No, grave error. Eso es lo que Hashem creó para que tú creas que te ganas el sustento. Es el medio que Hashem creó nada más para que tú lo veas como un medio. En realidad, tienes el sustento porque Hashem te lo dio. Esa es la verdad. Todo este mundo es una ilusión. Hashem es el que te da todo. Y la gravedad del asunto está que tú pienses
que son tus acciones lo que hacen. Por eso dice en la parashá en el libro de Barim, perdón, en una de las parashot, se dice Yeshurun engordó y pateó. ¿Qué significa Yeshurun? Yeshurun es una forma de cariño de dirigirse a Israel. Y estaría diciendo Israel engordó y pateó. ¿Qué se engordó? Recibió mucho bien, mucha riqueza de mí, muchos bienes de mí, dice Hashem. Pero pateó, se olvidó de la fuente, se olvidó de agradecerme, se olvidó de que yo soy el que permite que tenga éxito en todo lo que emprenda. Esa es aquí la cuestión, que no olvidemos eso, de que es Hashem el que nos permite tener éxito. De manera entonces que solo comemos debido a que Dios sustenta el mundo en su bondad, como decimos en las gracias después de las comidas. Él da pan a toda criatura, pues su bondad es eterna. De modo que somos absolutamente pobres, pues comemos de aquello que no es nuestro. Comemos de la mano de lo que Hashem nos da. Por eso hay que ser agradecidos en todo momento. Irónicamente, cuando la persona reconoce esto con todo su corazón y lo comprende claramente, de pronto todo se le revela como bueno y adquiere la verdadera riqueza. Como afirman los sabios, quien es rico, aquel que está contento con su parte. Los sabios están hablando de aquel que se regocija constantemente con su porción, sabiendo que Dios le ha dado todo con la bondad más grande, incluso si ello solo es una mínima porción de pan y de agua, como la historia de Simcha que alguna vez hemos contado. Él todo lo que comía, o sea, todos los días comía pan con agua. Le decía, amada mía, tráeme un gran trozo de carne, por favor. Y la mujer le llevaba un pedazo de pan duro con agua. Agarraba el pan duro y, oh, qué delicia de carne. No hay carne más deliciosa que esto. La pregunta es, ¿qué estaba comiendo? ¿Carne o pan duro? En realidad, pan duro y en su mente carne, ¿no? Sí. Ese es el secreto del maná. Cuando el pueblo de Israel comió el maná, sabía lo que él quería. Era el pan duro, pero en su mente, como bien dijo, era carne. O sea, él al momento de introducirla, lo volvía carne. Y él podía comer lo que él quisiera. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Como Hashem es creador, somos creadores. Pero no nos damos cuenta de eso y echamos a perder todo. Cuando nos enfocamos en pensar que tenemos necesidades y que Hashem, Dios libre, se olvidó de nosotros. Porque finalmente, cuando nos enojamos, nos olvidamos de Hashem. Cuando nos entristecemos, nos olvidamos de Hashem. Y entonces, en ese sentido, si vivimos de acuerdo a esa enseñanza, alcanzaremos la verdadera riqueza, en verdad toda la riqueza del mundo. Lictoi Moran 1.60. Eso refleja el principio, aquel que es pequeño es grande. Zohar 1.122b, Tosefta. La persona que es pequeña ante sus propios ojos y que por lo tanto está contenta con su parte, aceptando todo con amor y alegría, merecerá en última instancia alcanzar la riqueza y la grandeza. Como está escrito, uno puede parecer pobre pero posee abundante riqueza. Mishle 13.7. Y él levanta al necesitado del polvo para sentarlo con los nobles. Teilín 113.7.8. ¿Y quién es el necesitado? ¿El que no tiene? Se puede hacer referencia al que no tiene, sí. Pero el necesitado somos todos, no nada más el que no tiene. Somos todos. ¿Y de quién necesitamos? De Hashem. Entonces dice que Él hará que el necesitado se siente con los nobles. ¿Qué significa? Si tú haces plegaria todos los días, tú eres el necesitado. Estás pidiendo a Hashem, estás agradeciendo a Hashem, estás pidiendo que te dé parte de su regalo de dones inmerecidos. Hashem te invita a la mesa de los nobles. Él es el que te sienta. Porque la finalidad de este mundo es que tengamos una relación con nuestro Padre, con el Santo Bendito Él. Entonces el rico es ese también, el que reconoce al Padre en todo momento, que le da siempre el bien. Incluso si más tarde se les otorga plata, oro y numerosas posesiones, no va a sucumbir al deseo de aquello que no le pertenece. Incluso en la cima de su riqueza, pensará sobre sí mismo como un pobre y se regocijará en su parte. Lictei Halachot Purim 6.11 resumido. En ese sentido, como la historia que contaba hace un rato, ¿no? Del que comía los mejores manjares. Decía él, yo no he tomado nada de este mundo.
Porque sí, es cierto, como los mejores manjares, pero yo no los he pedido. Hashem quiere que coma yo sus manjares. ¿Quién soy yo para oponerme a que Hashem me alimente con manjares? Así Hashem quiere que yo viva en un palacio. ¿Quién soy yo para decirle a Hashem no quiero vivir en tu palacio? No lo toma como que es parte de su orgullo, sino más bien lo ve como una gratitud, decirle a Hashem gracias. No me siento digno de esto, pero tú me lo quieres dar, te agradezco por este bien que me das. Dice el Rebbe Nachman, el dinero y la riqueza cortan y consumen los días y la vida de la persona. ¿A qué se refiere? El dinero y la riqueza, dice, acortan los días y consumen la vida de la persona. ¿Quién se afana en el dinero? En otras palabras está diciendo, si te afanas en el dinero, te vas a enfermar. Si te afanas en el dinero, Dios libre, acortas tu vida. Porque hay ansiedades, porque hay preocupaciones. Y entonces todo eso no te da paz. Y eso mismo te corta de vivir una vida feliz. Porque no estás pensando, me falta eso, me falta el otro. Hashem, deposito en ti mi confianza. Yo sé que tú permitirás que yo pague todo. Ayúdame a descansar en ti. Y es su mejor esfuerzo. Que esa sea tu plegaria, digamos, cada mañana. Más aún, la ira hace que la persona pierda su riqueza, así se inicia un ciclo. Uno corre detrás de la riqueza, lo que lo lleva a la ira, y la ira hace que pierda toda la riqueza. El Temorán 1.68. Cuando la persona se enoja, pierde su riqueza. Dice Rabbi Natán, uno pierde los valiosos días de su vida principalmente debido al deseo de riqueza y a la carga de ganarse el sustento. ¿Cómo podemos apreciar claramente y como afirma el Rebbe Nachman en conexión con el verso? Polvo comerás todos los días de tu vida, Bereshit 3.14. ¿A quién le dice la serpiente? ¿Y por qué a la serpiente? Porque la serpiente era ambiciosa. ¿Qué ambicionaba la serpiente? El placer de este mundo. Se dice que el Rebbe Nachman enseña que la transgresión del fruto prohibido fueron las relaciones sexuales. Eso fue lo que hizo Adán y Jabá. Disfrutaban de las relaciones sexuales constantemente. No había un recato. En el día, en la noche, en donde fuese, y de alguna manera los animales lo vieron y dice que la serpiente vio cómo Jabá y Adán disfrutaban tanto del sexo que deseó a Jabá. Y entonces en ese deseo de Jabá, pues lo que intentó hacer es desconectarla de Adán. Inclusive hay un comentario que se dice que al final Jabá tuvo relaciones con la serpiente. Y de ahí nacen todos los entes que se encargan de generar destrucción en el mundo. Y es la mujer, digamos, que en cierta manera se dice que Adán también tuvo relaciones con la otra mujer, que es la que no pronunciamos su nombre de noche, que es con él es su nombre. Porque se dice, cuando uno lee Bereshit, dice que macho y hembra los creó. Se refiere a Adán y a otra mujer. Porque después dice que esa mujer abandona a Adán y dice que Adán y Jabá estaban unidos. Lo hizo entrar en un profundo sueño y la separó. Entonces digamos que en ese sentido vamos a tener estas dos vertientes. Y esa es la fuente de los deseos no buenos. Entonces, tanto la sexualidad como el deseo de dinero son muy parecidos. Los dos pueden cortar al hombre de este mundo. Le pueden quitar todo. Entonces lo que hay que trabajar es el deseo del dinero. No desees el dinero. Vuelvo al mismo punto. O sea, el dinero no es necesario para hacer cosas en este mundo, pero no es la finalidad. Entonces pon en el lugar que se debe. Si no es la finalidad, entonces dile a Hashem, quiero servirte, pero no puedo servirte porque tengo deudas. No puedo servirte porque me falta el sustento. Por favor, provéeme mi sustento. Yo estoy haciendo mi parte. Y te prometo que Hashem te va a resolver todas las situaciones que tengas por ahí. La ira trae la falta de suficiente sustento y el amargo sufrimiento resultante que todos experimentan. La ira tiene su origen en el pecado de Adán cuando comió del árbol del conocimiento, de lo cual está escrito: en cuanto al necio se conoce al momento su ira. Mishle 12:16. ¿Qué dice eso? La persona necia
es la que es iracunda. Ahí te das cuenta, la persona que se enoja es una persona necia. Entonces digamos que esa persona difícilmente la vas a convencer, difícilmente vas a cambiar su punto de vista. Entonces es una de las... Y si de repente te das cuenta que tú eres necio o necia, ya aquí te está dando la pauta el Rabbi Natán. Entonces significa que es porque tienes ira. De acuerdo al Midrash, ello hace referencia al momento en que fue emitida la maldición divina: comerás pan con el sudor de tu frente. Pero aquel que supera la ira alcanza la verdadera prosperidad, dado que se regocija constantemente con lo que tiene, sin buscar siempre algo más. De esa manera, habiendo superado la deficiencia espiritual producto de la maldición de Adán, se le otorga verdadera riqueza. Lectura Alajot Purim 6:18. Entonces, supera ese, digamos que ese pensamiento de eso de riqueza. No lo tienes porque no lo necesitas. Si lo necesitaras, lo tendrías, nos dicen los sabios. Por último, toda carencia proviene de una falta de sabiduría. Como observan nuestros sabios, si has adquirido sabiduría, ¿qué puede faltarte? Y si te falta sabiduría, ¿qué has adquirido? Tratado en Nedarim 41a. Entonces, al final, nos regresa al principio, ¿no? La persona sabia, decíamos, es la que aprende de todos. Por lo tanto, es aquella que no le pueden quitar su pensamiento firme. Sabe escuchar, pero no con eso le van a cambiar su forma de pensar. Pero además de eso, digamos que siempre trata de ponerse en el lugar del otro. Entonces el sabio, digamos que tiene esa virtud. El fuerte, ya vimos, es el que controla sus emociones. Y el rico, pues ya aquí ahondó bastante el Rebbe Nachman y Rabbi Natán en decirnos que el rico solamente tiene que tener algo muy particular: aceptar lo que tiene y darse cuenta que Hashem es bueno con él y tiene más de lo que necesita. Ser agradecido. Es todo lo que tiene que hacer la persona para ser rica. Y entonces los sabios dicen: si ya tienes sabiduría, ¿qué te falta? Esa es la verdadera riqueza, el conocimiento. Tienes Torah, eres rico. Pero si dices, no tengo Torah, entonces ¿qué has adquirido? ¿Qué has estado haciendo todo ese tiempo?, te diría el Rabbi Natán. Por lo tanto, les corresponde a aquellos que estiman la sabiduría estar contentos con su parte y encontrar satisfacción en todo aquello que Dios le ha otorgado. Ese es el trabajo. Date cuenta de todo el bien que Hashem te ha dado. Finalmente dice el Rabín: a los que me honran, yo los honraré. Rabbi Natán. Tienes que saber que toda persona tiene una porción de la gloria que deriva del lado de la santidad, que es la gloria de Dios. Por lo tanto, está prohibido menospreciar a alguien. Más bien, es necesario honrar a todos. Aquellos que lo hacen son honrados por Dios, como está escrito: a los que me honran, yo los honraré. De esa manera, la gloria de Dios se vuelve completa, dice el Rebbe en Likutei Alajot, Orla 4:19. ¿Quién es honrado? El que honra a los demás. ¿Quién es querido? El que quiere a los demás. O sea, al final es todo midá keneged midá. Lo que tú hagas hacia los demás es lo que tú vas a recibir. Y bueno, un último comentario dice: ¿cuál es la verdadera riqueza? Dice Rabbi Natán: cuando confías en Dios y no te preocupas por lo que comes mañana, ello demuestra que eres rico. La persona que tiene finanzas no se preocupa si va a comer mañana, ¿cierto? Entonces, ¿quieres vivir como un rey? ¿Quieres vivir como un rico? No te preocupes qué vas a comer mañana. Entonces, en ese sentido, tienes que confiar completamente en Hashem. Dice, por lo tanto, aquel que está contento con su parte, no hay quien le quite esa paz y esa alegría. Likutei Alajot, Arshaha 3:2. Entonces el rico es aquel que se cuenta con su parte. De manera entonces que quiere ser rico, solo es agradecido. Que Hashem nos ayude a lograr eso. A aceptar nuestra porción. Gracias, Hashem. ¿Comentarios? Ya nos vamos. Como mis alumnos en la prepa. Ya terminó, profe. No, es muy claro.
Baruch Hashem. Gracias. Muy claro, muy claro. Más claro ni el agua. Bendito Creador. Mientras no sean las de Xochimilco, no hay problema, querido. Pues Baruch Hashem, entonces vamos a agradecer al Creador. Y hacer una tefila. Ve universo, Padre misericordioso, eterno, bondadoso, te agradecemos por todo lo que nos has dado, Padre, y te pedimos perdón porque ciertamente reconocemos delante de ti que hemos sido, muchas veces en nuestra vida no hemos sido sabios. Nos hemos molestado con quienes no piensan igual que nosotros. Nos hemos conflictuado, a veces con la familia, con los amigos, por el solo hecho de que no sentimos que no nos entienden. Pero tú nos has mostrado hoy, Padre eterno, que ese ha sido nuestro error. Te pedimos perdón porque no hemos actuado en sabiduría, porque hemos sido quizá necios, eterno Dios, en querer cambiar a los demás. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a entender que el sabio es aquel que aprende de todos, que el sabio es aquel que es capaz, inclusive, aunque el otro esté en un camino errado, no discute, sino que busca de la mejor manera acercar a la verdad a todos los que están a su alrededor. Ayúdanos, Padre, a ser sabios, desde ese momento hasta que nos llames a tu presencia, Padre, que haya sabiduría en nosotros, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de tu bendita Torah. Por favor, Rey Universo, que podamos llegar a ser la mejor versión de nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser fuertes en controlar las emociones, Padre eterno, saber que tú eres sin controlas, diriges todo lo haces para bien y hay un propósito, que podamos siempre conectarnos con ese aspecto de propósito y llegar a ser también la mejor versión de nosotros, Padre. Por favor, ayúdanos a ser conscientes de esta gran necesidad, eterno Dios, de poder en todo momento limitar nuestras emociones, Padre. Permite que nuestras emociones sean correctas y que podamos crecer más y más en tu Torah sin apartarnos a diestra y a siniestra. Permite que seamos ricos también, Padre eterno, que seamos agradecidos. Te pedimos perdón si no te hemos agradecido, si nos hemos enfocado en ver las faltas, en ver en cierta manera lo que también de alguna forma no se tiene, y a lo mejor exigir inclusive cosas que estén por encima, eterno Dios, de lo que podamos nosotros pagar, de lo que podamos comprometernos. Te pedimos perdón si hemos llegado a caer en estas situaciones, Padre, y que a partir de ese momento en adelante no permitas ya, eterno Padre, que nos alejemos de ti. En todo momento guárdanos, protégenos y permite que podamos alcanzar esa verdadera fortaleza de reconocer a cada persona y sobre todo también recordando la parte anterior de rescatar la sabiduría con la cual tú la has llenado, Padre. Gracias por tu amor, por tu benevolencia, y te pedimos también que nos alejes, eterno Padre, del orgullo, de la arrogancia. No deseamos, Padre eterno, el hecho de servirte en nuestras condiciones, sino más bien muchas veces te servimos de una manera que no conocíamos, y eso precisamente es lo que muchas veces ha hecho que nos equivoquemos y nos desviemos, Padre. Perdónanos si te quitamos el honor es tuyo solamente. A ti sea la honra, Padre, la gloria. Permite que en todo momento te demos esa honra y esa gloria, Padre, y que no nos apartemos de ti ni de la siniestra en ningún instante. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por todo el bien que nos das cada día, eterno Dios. Bendito seas por siempre, para siempre, Rey Universo. Que tengamos ese regalo inmerecido, Padre, de adquirir estas 4 virtudes, que seamos, Rey Universo, sabios, que seamos fuertes, que seamos ricos y que seamos, eterno Padre, de aquellos que dan honra en todo momento. Gracias por tu amor, por tu benevolencia, por los estudios que nos permitiste esta noche. Permite que todos, eterno Padre, tengan un feliz Shabbat, sobre todo tu pueblo de Israel, que tenga un Shabbat lleno de todo lo mejor, bueno y dulce. Protege a tu pueblo, que pronto se liberen todos los que de alguna manera siguen cautivos, Padre, y que no sepa más tu pueblo de ningún tipo de situación de violencia y demás, Padre. Gracias te damos por toda tu bondad, por todo tu amor, que podamos ser constructores de justicia, de verdad y de paz en todo momento. Aléjanos de todo lo no bueno y que podamos, Padre eterno, convertirnos en la mejor versión
que tú deseas que seamos, Padre. Gracias por tu amor, por tu benevolencia, por tu misericordia siempre. Bendito seas por siempre y para siempre, eterno Rey. No te olvides de tu sagrado templo, que pronto tengamos la alegría de ver que tu templo se reconstruye, que el recto Mashiach se manifiesta, que el sagrado templo es puesto en pie reinaugurado a través de la necesidad de David, que nuevamente reine en medio de nosotros y que todo tu pueblo retorne completamente. Así sea tu voluntad, Padre. Gracias te damos por toda tu bondad. Amén y amén. Gracias, Hashem. Nos despedimos con parte del Salmo 23. Gam ki elech vegei salmavet lo iracha ki ata imadi. Gam ki elech vegei salmavet lo iracha ki ata imadi. Ki ata imadi. כי אתה עמדי, גם כי אלך בגייסל מוות, לא אירח כי אתה עמדי, גם כי אלך בגייסל מוות, לא אירח כי אתה עמדי, כי אתה עמדי, כי אתה עמדי. Aun cuando voy por un valle de sombras, no temeré de mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo. Aun cuando voy por un valle de sombras, no temeré de mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo. Aun cuando voy por un valle de sombras, no temeré de mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo. Gracias Hashem, feliz Shabbat a todos. Kol tov, shalom, shalom.